Sé muy bienvenido, querido oyente, a un viaje más a través del tiempo y de las emociones humanas más profundas. La historia que estás a punto de conocer habla de aquello que todos nosotros, en algún momento de la vida, hemos sentido: el miedo a no ser aceptados, el dolor de ser juzgados por lo que parecemos ser y no por lo que verdaderamente somos. Esta es la historia de Cecilia, una joven marcada desde el nacimiento, no solo en su piel, sino en su alma. Es también la historia de Edmund, un hombre que perdió la luz de sus ojos, pero que encontró una claridad que muchos que ven jamás conocerán. Antes de comenzar, cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo este video? ¿Desde qué ciudad, desde qué rincón de este vasto mundo me acompañas hoy? Me encantaría saber de dónde vienen las personas que, al igual que yo, se emocionan con historias que atraviesan siglos y aún así le hablan directamente a nuestro corazón. Y si esta historia te toca de alguna forma, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Tu presencia aquí marca toda la diferencia. Ahora, ponte cómodo, respira hondo y déjate transportar a un tiempo distante, donde el amor necesitaba vencer mucho más que la distancia. Necesitaba vencer el prejuicio, el orgullo y la oscuridad. Año de 1816, el año sin verano, condado de Wiltshire, Inglaterra, período de la regencia. La lluvia caía sobre Wiltshire como si el propio cielo llorase por algo que aún no había sucedido. Era enero de 1816 y el invierno de aquel año parecía más cruel que cualquier otro en la memoria de los habitantes de aquellas tierras. Los árboles, despojados de hojas, se erguían como esqueletos contra un cielo permanentemente gris, y el viento aullaba por los pasillos de la vieja mansión Ashworth como si arrastrara consigo los lamentos de generaciones pasadas. En el ala este de la propiedad, aquella que los sirvientes evitaban y que las visitas jamás conocían, una joven de 20 años observaba el paisaje desolado a través de una ventana empañada por el frío. Sus dedos, largos y delicados, trazaban diseños invisibles en el cristal húmedo, mientras sus ojos, color ámbar, reflejaban una tristeza demasiado antigua para su edad. Cecilia Ashworth había nacido durante una tormenta violenta, 20 años antes, cuando los rayos cortaban el cielo y el trueno sacudía los cimientos de la casa. Su madre, Lady Ashworth, sucumbió a la fiebre puerperal pocos días después, y desde entonces, la marca púrpura que cubría parte del rostro izquierdo de Cecilia fue interpretada como un presagio siniestro, el beso del diablo, como su abuela paterna solía decir con desprecio mal disimulado. La marca de nacimiento era del tono profundo del vino tinto, extendiéndose desde la sien hasta el pómulo, descendiendo ligeramente hacia la barbilla. En los primeros años de vida, Cecilia aprendió a mantener el rostro girado, a caminar pegada a las paredes, a existir en las sombras. Aprendió que su presencia causaba incomodidad, que su rostro provocaba susurros, que su nacimiento había sido el inicio de una tragedia que la familia jamás perdonó. Una leyenda circulaba entre los sirvientes más antiguos, repetida en voz baja en las noches de invierno, junto al fuego de la cocina. Se decía que un ancestro de los Ashworth, hacía generaciones, había seducido y abandonado a una joven gitana que pasaba por aquellas tierras. La muchacha, destruida por la traición, maldijo el linaje antes de desaparecer para siempre en las carreteras polvorientas. Y Cecilia, con su marca imposible de esconder, era considerada la prueba viva de esa antigua maldición. Creció aislada, confinada a aquella ala de la casa donde la luz del sol rara vez penetraba. Su única compañía fue Agnes, una institutriz anciana de manos callosas y corazón gentil, que le enseñó a leer los clásicos, a bordar flores en telas de lino, a extraer melodías del viejo pianoforte que nadie más tocaba. Agnes era la única persona en el mundo que miraba a Cecilia sin desviar los ojos, sin fruncir el ceño, sin hacer la señal de la cruz. Sus hermanas mayores, Lidia y Georgiana, ya estaban casadas, con hombres de modestas posesiones, es cierto, pero casadas. Rara vez visitaban la casa paterna, y cuando lo hacían, trataban a Cecilia con una mezcla de frialdad y vergüenza, como si la propia existencia de la hermana menor fuera un recordatorio incómodo de algo que preferían olvidar. Lidia, a sus 25 años, había desarrollado el hábito de mirar a través de Cecilia como si estuviera hecha de cristal.
Georgiana, a sus 23, al menos le dirigía algunas palabras, generalmente sobre el clima o sobre algún bordado inacabado, pero siempre con prisa por terminar la conversación. Sir Reginald Ashworth, el padre, era un hombre derrotado por la vida mucho antes de que la vida realmente lo derrotara. Varón empobrecido, heredero de tierras que ya no rendían como antes, encontraba consuelo en las mesas de juego de Londres, donde la esperanza de un giro de suerte siempre parecía estar en la próxima carta. La esposa había muerto joven, las hijas mayores eran mediocres en belleza y en dotes, y la menor era mejor mantenerla escondida. Aquella noche de enero, mientras la lluvia continuaba su lamento contra las ventanas, Cecilia escuchó algo que cambiaría para siempre el curso de su existencia. Era tarde, y la casa se había dormido en su silencio habitual. Había bajado a la cocina en busca de una taza de té caliente, sus pies descalzos silenciosos contra el suelo de piedra fría. Al pasar por la biblioteca, vio luz escapando por debajo de la puerta y oyó voces. La voz de su padre primero, arrastrada por el whisky y la derrota, y otra voz femenina, desconocida, firme como acero velado en seda. Cecilia se acercó. Sabía que no debía escuchar, que no era apropiado, que una dama jamás espiaría conversaciones ajenas, pero algo la mantuvo allí, inmóvil, el corazón latiendo contra las costillas como un pájaro intentando escapar de una jaula. 3.000 libras, decía su padre, la voz embargada. Perdí 3.000 libras en una sola noche. Los acreedores vendrán, tomarán todo, la casa, las tierras, lo que queda de nuestro nombre. Y por eso estoy aquí, Sir Reginald. La voz femenina era calculada, cada palabra medida como dosis de medicina amarga. Mi hijo, el duque de Ravenswood, necesita una esposa específica, una joven que acepte vivir en aislamiento, que no tenga otras perspectivas, que esté agradecida. La muchacha es dócil y no tiene opciones, oyó Cecilia decir a su padre, y cada palabra era una cuchilla fría atravesando su pecho. Agradezca que alguien la quiera, incluso siendo un ciego. La taza que Cecilia sostenía se le escapó de los dedos y se estrelló contra el suelo de piedra. El sonido resonó por la casa silenciosa, como un grito ahogado. Ella no esperó para ver si había sido descubierta. Corrió de vuelta a su ala, se encerró en su habitación y allí permaneció hasta que el amanecer grisáceo trajo consigo una nueva realidad, una en la que había descubierto que su propio padre la consideraba mercancía a negociar. Afuera, la lluvia finalmente había cesado, pero el frío permanecía implacable y penetrante, como si aquel año hubiera decidido que la primavera jamás llegaría, y tal vez, para Cecilia, realmente no lo haría. Las semanas que siguieron a aquella noche fueron como atravesar un sueño del que Cecilia no podía despertar. La casa, siempre silenciosa, se había vuelto aún más opresiva, cargada de secretos que todos parecían conocer, pero que nadie se atrevía a pronunciar en su presencia. Lady Honoria Ravenswood regresó 2 días después de aquella primera visita, esta vez para conocer, o mejor dicho, inspeccionar, la mercancía que estaba a punto de adquirir. Era una mujer de 60 años, esbelta como un junco, con ojos grises que parecían catalogar cada imperfección que encontraban. Su cabello, completamente blanco, estaba recogido en un moño severo, y su vestido de luto, aún lo usaba, aunque el difunto duque había muerto hacía casi una década. Era de un negro tan profundo que parecía absorber la luz a su alrededor. El encuentro tuvo lugar en la sala de visitas, aquel cuarto rara vez usado que olía a moho y a recuerdos olvidados. Sir Reginald había ordenado encender la chimenea por primera vez en aquel invierno, y el fuego crepitaba nerviosamente, como si también estuviera siendo juzgado. Cecilia fue instruida a usar su mejor vestido, un sencillo modelo de muselina azul claro que Agnes había cosido años antes, y a mantener los ojos bajos. Obedeció, como siempre obedecía, con las manos cruzadas sobre el regazo, el corazón latiendo a un ritmo que oscilaba entre la humillación y algo que aún no sabía nombrar. Lady Honoria caminó alrededor de ella como quien examina un mueble antiguo en una subasta. Sus ojos se detuvieron en la marca de nacimiento, y Cecilia pudo sentir el peso de aquella mirada como si fueran dedos presionando su piel. Luego, la anciana señora levantó la barbilla de Cecilia con la punta de un guante de cabritilla.
Mírame, niña. Cecilia obedeció. Sus ojos color ámbar se encontraron con los ojos grises de Lady Honoria, y por un momento algo pasó entre ellas. Un reconocimiento mudo, tal vez, de que ambas eran piezas en un juego que ninguna había elegido jugar. «Sirve», declaró Lady Honoria, volviéndose hacia Sir Reginald. «Las condiciones son las siguientes. 6.000 libras para saldar sus deudas inmediatamente, más una renta anual de 200 libras para la familia. A cambio, su hija se casará con mi hijo, el duque de Ravenswood, y vivirá en Yorkshire, en el castillo Ravenswood. Hay una cláusula adicional. Una vez realizado el matrimonio, no podrá regresar a esta casa ni reclamar herencia alguna de los Ashworth». Sir Reginald asintió con demasiada prisa, su mano ya extendida como si pudiera tocar el dinero prometido. Cecilia permaneció inmóvil, un peso de plomo donde debería haber un corazón. «¿La muchacha no habla?», preguntó Lady Honoria con una ceja arqueada. «Hablo, señora». La voz de Cecilia salió más firme de lo que esperaba, solo que no estaba segura de si mi opinión era relevante en esta negociación. Un silencio cortante llenó la sala. Sir Reginald palideció. Lady Honoria, sin embargo, permitió que una sonrisa casi imperceptible tocara sus labios finos. «Quizás», dijo la anciana señora, «seas más interesante de lo que aparentas, niña. Mi hijo necesita a alguien que no carezca por completo de espíritu». En los días que siguieron, Cecilia supo más sobre el hombre que se convertiría en su marido. Edmund Ravenswood era duque desde los 22 años, cuando heredó el título tras la muerte de su padre. A los 26, cedió a los ruegos del deber y se unió al ejército británico en las guerras napoleónicas. En abril de 1814, en la batalla de Toulouse, una esquirla de artillería lo alcanzó, cegándolo permanentemente. Regresó a Inglaterra un hombre destruido, no solo físicamente, sino en su propia alma. Las pesadillas lo atormentaban. La ira, antes contenida, explotaba en accesos de furia que alejaban a los sirvientes y asustaban a las visitas. Se negaba a salir de sus aposentos durante el día, se negaba a recibir visitas, se negaba a aceptar que su vida tuviera algún propósito restante. Lady Honoria, determinada a asegurar la continuidad del linaje, buscó una esposa para su hijo durante meses. Llevó a cabo entrevistas discretas con familias de la pequeña nobleza, buscando una joven que aceptara vivir en aislamiento permanente, casada con un hombre que quizás nunca recuperaría la vista y que, según los médicos, sufría de una melancolía profunda que podría consumirlo. Las candidatas anteriores habían rehusado, algunas al conocer las condiciones del contrato, otras al escuchar los relatos sobre el temperamento del duque. Una joven particularmente delicada se desmayó al saber que él no usaba vendas sobre los ojos dañados. Prefería, según contaban, que todos vieran lo que la guerra había hecho de él. Pero entonces, Lady Honoria oyó hablar de Cecilia a través de una prima lejana, una joven escondida sin perspectivas de matrimonio, a la que la propia familia se avergonzaba de presentar en sociedad. Una joven que no podría rehusar porque simplemente no tenía a dónde ir. Perfecta. La noche anterior a la partida hacia Yorkshire, Agnes fue al cuarto de Cecilia. La anciana institutriz traía consigo una caja de madera oscura, gastada por el tiempo. Dentro de ella había un chal de cachemira color perla, el único objeto que había pertenecido a la madre de Cecilia, que no había sido vendido ni dado a las hermanas mayores. «Tu madre lo usó el día de su boda», dijo Agnes, extendiéndole el chal a Cecilia. «Ella habría querido que lo tuvieras». Cecilia sostuvo el suave tejido contra su rostro. Ya no tenía perfume alguno, ni rastro de aquella mujer que nunca conoció. Pero había algo allí, una herencia silenciosa, un vínculo que trascendía la ausencia. «Agnes», susurró, «tengo miedo». La anciana institutriz se sentó a su lado en la estrecha cama, sus manos callosas envolviendo las manos temblorosas de Cecilia. «El miedo», dijo Agnes lentamente, «es solo el corazón diciéndonos que algo importante está a punto de suceder. No es un enemigo, querida mía, es un compañero de viaje». Cecilia durmió con el chal de su madre enrollado alrededor de sus hombros. Soñó con tormentas y con rayos, con ojos que no veían y manos que buscaban en la oscuridad, y cuando despertó, el sol aún no había salido, pero ella ya sabía que su vida antigua había terminado. El carruaje que la llevaría al norte, hacia lo desconocido, hacia el duque ciego,
hacia el destino que otros habían elegido por ella, ya esperaba en el patio, sus caballos negros resoplando en la niebla del amanecer. El viaje de Wiltshire hasta Yorkshire duró 6 días. 6 días de caminos embarrados, posadas frías y paisajes que parecían pintados en tonos de gris. Abril había llegado, pero la primavera no. El cielo permanecía cubierto por un espeso velo de nubes que nunca se disipaban, y el frío era tan persistente que Cecilia mantenía el chal de su madre constantemente enrollado en sus hombros, buscando en él un calor que iba más allá de lo físico. Nadie lo sabía aún, pero en algún lugar del otro lado del mundo, en las distantes islas de Indonesia, el monte Tambora había vomitado sus entrañas de fuego y ceniza en una erupción catastrófica. Las partículas habían subido a los cielos y se habían esparcido por el globo, cubriendo el sol, alterando el clima. El verano de 1816 sería llamado, años después, el año sin verano, un tiempo en que las estaciones perdieron su ritmo natural y la humanidad tuvo que aprender una vez más que no controlaba los caprichos del mundo. Para Cecilia, sin embargo, la ausencia del verano era solo una manifestación más del frío que ella siempre había conocido. El castillo Ravenswood emergió de la niebla como una criatura de otro tiempo. Era una fortaleza medieval, ampliada y modificada a lo largo de los siglos, sus torres oscuras recortadas contra el cielo pálido, como dedos acusadores apuntando a los cielos. Los jardines que circundaban la propiedad estaban muertos, parterres vacíos, rosales sin hojas, una fuente cubierta de musgo por donde no corría agua alguna. El viento de Yorkshire aullaba entre las piedras antiguas, trayendo consigo el olor a tierra húmeda y a promesas no cumplidas. Los sirvientes que la recibieron tenían rostros severos y miradas bajas. Ninguno de ellos la saludó con el calor que se debería mostrar a una futura duquesa. La trataron con la eficiencia impersonal de quien manipula objetos, no personas. Cecilia fue conducida a través de corredores sombríos, pasando junto a retratos de ancestros que la observaban con desaprobación permanente, hasta llegar a los aposentos que serían suyos. El cuarto era amplio, pero frío. Una chimenea apagada dominaba una de las paredes. La cama con dosel tenía cortinas de terciopelo verde oscuro que olían a desuso. La ventana ofrecía una vista de los jardines muertos y, más allá de ellos, de los páramos que se extendían hasta el horizonte como un mar de brezo adormecido. Agnes, que había venido con ella de Wiltshire como dama de compañía, la única concesión que Cecilia había podido arrancar a su padre, comenzó a deshacer las maletas en silencio. Había poco que deshacer: unos vestidos sencillos, libros queridos, el estuche de bordado, el chal de cachemira. «¿Cuándo conoceré al duque?», preguntó Cecilia, su voz resonando extrañamente en el cuarto vacío. «Lady Honoria dijo que él la recibirá en la biblioteca después de la cena», respondió un sirviente que apareció en la puerta. «El duque no cena con la familia, prefiere la soledad». La soledad. Cecilia conocía bien esa compañía. La cena fue una experiencia solitaria. Comió sola en el gran comedor, servida por sirvientes silenciosos, mientras 20 sillas vacías la observaban en mudo juicio. Lady Honoria envió un mensaje diciendo que estaba indispuesta. Era mentira. Cecilia lo sabía. La señora simplemente no consideraba necesario hacer compañía a la prometida de su hijo hasta que el matrimonio estuviera consumado. Cuando finalmente fue conducida a la biblioteca, el corazón de Cecilia latía a un ritmo que no podía controlar. La puerta de roble macizo se abrió con un crujido que parecía anunciar su entrada como un heraldo fúnebre. La biblioteca era inmensa, paredes forradas de libros del suelo al techo, una chimenea donde el fuego crepitaba con vigor, sillones de cuero gastado por el tiempo, alfombras persas que amortiguaban los pasos, y junto a la ventana, de espaldas a la puerta, estaba él. Edmund Ravenswood era alto, más alto de lo que ella había imaginado. Sus hombros, aunque anchos, se curvaban ligeramente hacia adelante, como si cargaran un peso invisible. Su cabello castaño oscuro estaba despeinado, cayendo sobre el cuello de una camisa que antes había sido blanca. Estaba demasiado delgado, huesos salientes bajo la piel pálida, y sus manos, que sostenían un vaso de brandy, temblaban casi imperceptiblemente. Se giró al sonido de sus pasos. Cecilia contuvo la respiración. Su rostro era hermoso, o lo habría sido antes. Pómulos definidos,
barbilla fuerte, labios que parecían hechos para sonrisas que ya no regalaba, pero eran los ojos los que atrapaban la atención. No usaba vendas, como habían dicho. Sus ojos parecían normales a primera vista, iris de un azul profundo, casi grisáceo, rodeados por pestañas oscuras, pero no se movían, no enfocaban, permanecían fijos en algún punto más allá de lo visible, como ventanas de una casa abandonada. Cicatrices finas, casi imperceptibles, irradiaban alrededor de esos ojos, vestigios de la esquirla que le había robado la visión. «Acércate», ordenó. La voz era grave, ronca por el desuso, pero portaba la autoridad innata de quien nació para comandar. Cecilia obedeció. Sus pasos eran silenciosos sobre la alfombra, pero él parecía rastrearla a través del sonido de su respiración, del susurro de su vestido, tal vez incluso del latido de su corazón. Cuando estuvo a pocos pasos de distancia, Edmund extendió las manos. El gesto era brusco, casi rudo, pero había en él también algo de vulnerable, un hombre que necesitaba tocar el mundo para entenderlo. Sus manos encontraron su rostro. Cecilia cerró los ojos instintivamente cuando los dedos de él tocaron su frente, trazando las líneas de su cara. Fue gentil, más gentil de lo que ella esperaba. Sus dedos descendieron por la sien, encontraron la marca de nacimiento, y allí se demoraron, mapeando cada centímetro de aquella piel que tantos consideraban maldita. Por último, sus dedos encontraron sus labios. «Dijeron que estás desfigurada», dijo, la voz más baja ahora casi un susurro, «pero tu piel es suave como pétalos, y hueles a lavanda y a miedo». Cecilia no supo qué responder. Nadie, en toda su vida, había descrito su presencia con tanta precisión. «El miedo pasará», continuó él retirando las manos de su rostro. «La suavidad, espero que no». Y entonces, él se volvió de nuevo hacia la ventana, de vuelta hacia la oscuridad que era todo lo que conocía, dejando a Cecilia sola en medio de la biblioteca, con el corazón latiendo más fuerte que nunca, y una pregunta imposible de responder. ¿Sería posible encontrar luz en el lugar más oscuro del mundo? Afuera comenzó a nevar, en abril, cuando debería haber flores. Las primeras semanas de matrimonio fueron un ejercicio de paciencia y silencio. La ceremonia tuvo lugar 3 días después de la llegada de Cecilia. Una misa sencilla en la capilla del castillo, presenciada solo por Lady Honoria, Agnes y un puñado de sirvientes. No hubo fiesta, no hubo invitados, no hubo música ni baile. Cecilia usó el chal de su madre sobre un vestido de seda crema que Lady Honoria había mandado confeccionar a toda prisa, y Edmund permaneció rígido a su lado durante toda la ceremonia, sus ojos vacíos fijos en algún punto invisible. Eran, oficialmente, marido y mujer, duque y duquesa de Ravenswood, pero en los fríos pasillos del castillo eran solo 2 extraños que compartían un techo y poco más. Edmund sufría de pesadillas. Cecilia lo descubrió la primera noche después de la boda, cuando gritos desgarraron el silencio del castillo y ella se despertó con el corazón disparado. Corrió por los oscuros pasillos, siguiendo los sonidos de desesperación, hasta encontrar la puerta del cuarto de él, entreabierta, revelando una escena que partiría cualquier corazón que aún latiera. Estaba en el suelo, enredado en las sábanas, gritando palabras en francés que ella no comprendía del todo, pero cuyo terror era universal. Sus brazos golpeaban el aire como si luchara contra enemigos invisibles. Un candelabro yacía destrozado al lado de la cama, velas derramando cera en la alfombra como lágrimas solidificadas. Los sirvientes observaban desde la puerta, inmóviles, con rostros de piedra. Ninguno se movía para ayudarlo. Cecilia entró. Los sirvientes intentaron detenerla. «No, su gracia, es peligroso, él podría lastimarla», pero ella los ignoró. Se arrodilló junto a Edmund y muy suavemente tocó su hombro. Él despertó con un sobresalto, una mano cerrándose en torno a la muñeca de ella con brutal fuerza. Por un momento, sus ojos ciegos parecieron realmente verla, pero no era a ella a quien veía. Era otra cosa, otro tiempo, otro horror. «Soy yo», dijo, la voz firme a pesar del miedo. «Soy Cecilia, tu esposa. Estás en Ravenswood. La guerra terminó». Lentamente la tensión abandonó su cuerpo. Su mano aflojó el agarre en torno a la muñeca de ella. Su respiración, antes un jadeo desesperado, comenzó a normalizarse. «Cecilia», repitió,
como si probara el nombre en la lengua. Mi esposa. Ella no intentó levantarlo ni consolarlo con palabras vacías. Solo permaneció allí, arrodillada a su lado en el suelo frío, su pequeña mano aún atrapada en la de él, hasta que la tormenta interior se calmó. En los días que siguieron, se estableció un patrón. Edmund se negaba a salir de sus aposentos durante el día, se negaba a comer en las comidas formales, se negaba a recibir a cualquiera que intentara visitarlo, pero por la noche, solo por la noche, él permitía que Cecilia entrara. Ella comenzó a leerle. Traía libros de la inmensa biblioteca, poesía, novelas, tratados filosóficos, y su voz llenaba el silencio del cuarto de él como agua llenando un vaso vacío. Edmund escuchaba en silencio, con los ojos cerrados, y a veces ella pensaba que se había dormido, pero entonces él hacía una pregunta o un comentario que probaba que cada palabra había sido absorbida. Poco a poco, ella comenzó a describirle el mundo, no solo los libros, sino todo lo que él no podía ver, el sonido de la lluvia contra las ventanas, como 1000 dedos tamborileando impacientes, el olor de la tierra después de una tormenta, como la respiración de la propia tierra, las formas de las nubes que pasaban por el cielo gris, que incluso sin el sol seguían bailando al capricho de los vientos. Edmund comenzó a esperar sus visitas. Ella se daba cuenta por la forma en que él se posicionaba, siempre girado hacia la puerta, siempre atento a los sonidos que anunciaban su llegada. Y cuando ella entraba, había algo en su rostro que no llegaba a ser una sonrisa, pero que era más que la máscara de piedra que mostraba al resto del mundo. En mayo Cecilia encontró un polluelo de cuervo en los jardines helados. El ave tenía el ala herida, colgando en un ángulo extraño, y sus ojos brillaban con un miedo que ella conocía bien. Los jardineros querían matarla. «Es de mal agüero», dijeron. «Los cuervos traen mala suerte». Pero Cecilia la recogió en sus manos y la llevó adentro. Trató el ala con tablillas improvisadas de ramas y tiras de tela, y cuando el ave se estabilizó, la llevó ante Edmund. Él la sostuvo con una delicadeza que sorprendió a ambos. Sus dedos trazaron las plumas negras, el ala herida, el pequeño pico que se abría en protesta. «También soy una criatura rota», dijo en voz baja. «Tal vez podamos arreglarlo juntos». El cuervo fue bautizado como Poe, en honor al poeta que Edmund admiraba, y se convirtió en la mascota del castillo. A medida que su ala sanaba, comenzó a volar por los pasillos sombríos, posándose en estanterías de libros y marcos de ventanas, sus graznidos roncos resonando como una música extraña. Los sirvientes aún lo evitaban, haciendo la señal de la cruz cuando pasaba. Pero Edmund sonreía al escuchar su llamado, y eso era suficiente. Poco después, Edmund tomó una decisión. Convocó a la ama de llaves principal del castillo y, en presencia de Cecilia, emitió una orden que cambiaría la dinámica de Ravenswood. «A partir de hoy», declaró, «mi esposa será tratada como duquesa en todos los aspectos. Se encargarán nuevos vestidos de Londres. Tendrá acceso irrestricto a todos los aposentos del castillo. En las comidas, se sentará a la cabecera de la mesa en el lugar que le corresponde por derecho». Lady Honoria, que había entrado en el momento exacto para escuchar estas palabras, protestó. Su voz cortó el aire como una cuchilla fría. «Edmund, la muchacha no está preparada para tales responsabilidades. No fue educada para...» Edmund levantó la mano, silenciándola. Sus ojos ciegos se volvieron en dirección a su madre con una precisión que erizaba. «Es mi esposa», dijo cada palabra medida y definitiva. «Trátela como tal, o retírese a la casa de Bath y permanezca allí». El silencio que siguió fue absoluto. Lady Honoria no respondió, pero cuando se retiró, sus pasos resonaron por los pasillos con una ira mal contenida que prometía retribución. Cecilia, todavía parada en el mismo lugar, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Tal vez nunca lo había sentido. Que era una especie de calor que nacía en el centro del pecho y se extendía por todo el cuerpo. No era exactamente felicidad, era algo más sutil, más precioso. Era la sensación de ser defendida, de tener valor, de no ser por primera vez en 20 años invisible. Aquella noche, cuando leyó para Edmund, eligió sonetos de Shakespeare, y cuando terminó, él dijo, en voz baja, «Sigue leyendo. Tu voz es lo único que hace que la oscuridad parezca menos pesada». Afuera, el verano que no llegaba seguía ausente,
Pero dentro de los muros de Ravenswood algo comenzaba tímidamente a florecer. Junio llegó trayendo consigo no el calor esperado, sino una helada tardía que devastó los pocos brotes que habían intentado romper la tierra. Y con la helada llegó también una visita inesperada. Un hombre cuyos pasos resonarían por los pasillos de Ravenswood como un presagio de tormenta. El capitán Hugh Ravenswood llegó en un carruaje negro tirado por caballos lustrosos, su figura emergiendo del vehículo con la gracia estudiada de quien sabe que está siendo observado. Era primo de Edmund, hijo del hermano menor del difunto duque, y, más importante, era el siguiente en la línea de sucesión en caso de que Edmund muriera sin herederos. Hugh tenía 35 años, cabello rubio ondulado, ojos de un verde que rayaba en lo artificial y una sonrisa que revelaba dientes demasiado perfectos. Era todo lo que Edmund ya no era: vidente, elegante, socialmente pulido. Y desde el momento en que sus ojos se posaron en Cecilia, ella supo que había algo malo. La cena de aquella primera noche fue tensa. Edmund había asistido, por primera vez desde que Cecilia había llegado, y se había sentado a la cabecera de la mesa con una rigidez que delataba su incomodidad. Comía poco y hablaba menos aún. Sus respuestas a los comentarios del primo se reducían a monosílabos. Hugh, por su parte, dominaba la conversación con historias de la sociedad londinense, chismes sobre matrimonios y escándalos, bromas que arrancaban risas forzadas de Lady Honoria, y miraba a Cecilia, miraba demasiado. Miraba de una forma que la hacía querer desaparecer en las sombras de nuevo. «Mi querida prima», dijo en cierto momento, levantando su copa de vino hacia ella. «Debo confesar mi sorpresa. Cuando supe que Edmund se había casado, imaginé una criatura muy diferente. Pero usted es encantadora». La palabra salió de su boca como miel envenenada. Cecilia sintió que sus mejillas ardían, no de placer sino de vergüenza. Nadie jamás la había llamado encantadora. La palabra parecía una trampa. Edmund permaneció inmóvil, pero sus dedos se apretaron alrededor del vaso que sostenía. En los días que siguieron, Hugh se transformó en una sombra persistente. Aparecía en los pasillos por donde Cecilia caminaba. La encontraba por casualidad en la biblioteca, en el jardín de invierno, en la galería de retratos. Le traía pequeños regalos: un libro raro, un broche antiguo, flores secas que sobrevivían al frío perpetuo, acompañados de elogios que se volvían cada vez más íntimos. «Tienes ojos de ámbar», dijo una tarde, acercándose demasiado mientras ella bordaba junto a la ventana. «¿Ya te lo habían dicho? Parecen contener fuego». Cecilia no respondió. Mantuvo los ojos fijos en su bordado, sus dedos trabajando la aguja con una precisión que ocultaba su nerviosismo. «Mi primo no te merece», continuó Hugh bajando la voz. «Un hombre que no puede ver tu belleza, que no puede apreciarte como mereces ser apreciada. El duque me trata con todo el respeto», respondió Cecilia, aún sin levantar los ojos. «Y yo lo respeto a él». «Respeto». Hugh rió, un sonido sin humor. «Qué frágil cimiento para un matrimonio. ¿No querrías algo más cálido?» Fue Agnes quien la salvó de aquel momento, entrando en la sala con cualquier excusa sobre ropa que probar. Pero la anciana institutriz había visto suficiente. Aquella noche buscó a Cecilia en sus aposentos. «El primo del duque tiene intenciones que no son honradas», dijo Agnes sin rodeos, sus manos callosas apretando las de Cecilia. «Él te quiere, sí, pero no por amor. Hay algo más en juego: poder, dinero, herencia. Ten cuidado, querida mía». Cecilia comenzó a evitar a Hugh. Cambiaba de camino cuando lo veía acercarse. Se retiraba a sus aposentos cuando él entraba en una sala. Rehusaba sus regalos con excusas educadas. Pero Hugh no se desanimaba. Al contrario, cuanto más lo evitaba, más persistente se volvía. El enfrentamiento tuvo lugar en una tarde gris, en el invernadero que Lady Honoria había mandado construir años antes, en un intento frustrado de cultivar orquídeas. El lugar estaba abandonado ahora. Las plantas habían muerto en el frío perpetuo, pero Cecilia había encontrado allí un refugio donde podía estar sola, o pensaba que podía. Hugh la acorraló entre una mesa de trabajo y la pared de vidrio empañado. Su cuerpo bloqueaba la única salida, y su sonrisa perdió toda simulación de encanto. «Me has estado evitando, prima», dijo, y había acero bajo el terciopelo de su voz. «Eso me ofende. Yo solo quiero ser
gentil contigo. No necesito su gentileza, capitán. ¿No? Él avanzó un paso más. Cecilia podía sentir el calor de su aliento, el perfume empalagoso de su colonia. Una mujer en tu posición debería aceptar toda la gentileza que le ofrecen. Después de todo, cuando Edmund muera, y morirá Cecilia, hombres como él no duran mucho, ¿quién cuidará de ti? Levantó la mano en dirección a su rostro. Cecilia retrocedió, golpeando su espalda contra el frío cristal. No me toque. Vaya, solo un beso. Un pequeño beso y... La puerta del invernadero se abrió con un estruendo. Edmund estaba allí, apoyado en el marco, respirando con dificultad. No podía ver, pero se había guiado por el sonido, por el instinto, por algo que tal vez era más profundo que la vista. Sus ojos ciegos encontraron la dirección correcta con una precisión inquietante. Antes de que Hugh pudiera reaccionar, Edmund cruzó la distancia entre ellos. Su mano se cerró en el cuello de la camisa del primo con una fuerza brutal, levantándolo casi del suelo. «Vuelve a tocarla», dijo Edmund, la voz baja pero cargada de una furia que transformaba cada palabra en una cuchilla. «Y te arrancaré las manos, primo. No necesito ojos para eso». Hugh intentó reír, pero el sonido salió ahogado. Edmund no aflojó el agarre. «Mañana al amanecer partirás de Ravenswood. Si escucho que estás a menos de 50 millas de esta propiedad, lo consideraré una declaración de guerra. Y guerras, primo, sé hacer». Edmund lo soltó. Hugh se tambaleó hacia atrás, arreglándose el cuello con manos temblorosas. Su rostro estaba rojo, de humillación, de ira, de algo más oscuro. «Esto no termina aquí», siseó. «No puedes protegerla para siempre». «No necesito protegerla para siempre», respondió Edmund. «Solo necesito protegerla de ti». Hugh partió a la mañana siguiente, su carruaje desapareciendo en la niebla como una pesadilla que se disipa. Pero Cecilia sabía que él tenía razón en una cosa: aquello no había terminado. Hombres como Hugh no aceptaban derrotas, solo esperaban mejores momentos para atacar de nuevo. Aquella noche, cuando fue a leer para Edmund, lo encontró parado junto a la ventana, sus dedos trazando los contornos del cristal, como si pudiera sentir el mundo a través de él. «Viniste», dijo sin girarse. «Siempre vengo». «Lo sé». Hizo una pausa. «Cecilia, si yo no hubiera llegado a tiempo, llegaste. Pero, ¿y si no lo hubiera hecho?» Ella se acercó a él, tocó su brazo, sintiendo los músculos tensos bajo la tela de la camisa. «Llegaste», repitió ella. «Eso es todo lo que importa». Él se giró hacia ella. Sus ojos ciegos parecían buscarla, y por un momento ella casi creyó que él podía verla. «Nunca permitiré que nadie te lastime», dijo. «Nunca. ¿Entiendes eso?» Cecilia no respondió con palabras. En su lugar, hizo algo que nunca había hecho antes. Se puso de puntillas y depositó un beso suave en su mejilla. Él se quedó inmóvil, como si el toque lo hubiera transformado en estatua, y entonces, muy lentamente, su mano encontró la de ella y la sostuvo como si fuera lo único sólido en un mundo de sombras. Afuera, la niebla engullía los jardines, pero dentro de aquel cuarto algo nuevo había nacido, frágil como una llama recién encendida, pero real. Agosto de 1816 trajo consigo un frío que desafiaba cualquier recuerdo. Los más ancianos decían que nunca habían visto un verano así, o mejor dicho, la ausencia de un verano. Las cosechas morían en los campos, los animales se enfermaban, y un manto de melancolía cubría Inglaterra como el cielo permanentemente nublado que se cernía sobre ella. En Ravenswood, sin embargo, los días habían adquirido una dulzura inesperada. Edmund había comenzado a salir de sus aposentos durante el día. Caminaba por los pasillos con un bastón que rara vez usaba. Prefería contar pasos, memorizar trayectos, orientarse por el sonido y el tacto. Pasaba horas en la biblioteca con Cecilia, escuchándola leer o simplemente conversando sobre todo y nada. A veces sonreía, no la sonrisa completa que ella imaginaba que él alguna vez había tenido, sino algo que iluminaba su rostro de una forma que la hacía olvidar sus ojos vacíos. Cuidaban de Poe juntos. El cuervo, ahora completamente recuperado, se había convertido en una presencia constante, posándose en el hombro de Edmund durante los paseos por el castillo, graznando en protesta cuando era ignorado. Edmund había aprendido a reconocer los diferentes sonidos que el ave hacía, el grito de hambre, la llamada de alerta,
el murmullo satisfecho cuando le acariciaban las plumas. Lady Honoria observaba todo desde lejos, en silencio, con ojos que calculaban más de lo que veían. La tarde del enfrentamiento comenzó de forma inocente. Edmund había salido para su caminata diaria por los pasillos. Él insistía en hacerla solo, sin ayuda, y Cecilia había aceptado la invitación de Lady Honoria para tomar el té en los aposentos de la señora. Era la primera vez que su suegra la invitaba a algo, y Cecilia lo interpretó como una señal de aceptación. Se equivocaba. La salita de Lady Honoria era un santuario de luto. Paredes forradas de tela negra, muebles oscuros, retratos del difunto duque en marcos dorados. El fuego crepitaba en la chimenea, pero no lograba calentar el ambiente. La señora servía té en tazas de finísima porcelana, sus movimientos precisos y controlados. «Has sido buena para mi hijo», dijo Lady Honoria, llevando su taza a los labios. «Parece menos perturbado desde que llegaste». Cecilia inclinó la cabeza en agradecimiento. No confiaba en palabras, no viniendo de aquella mujer. «Es una pena, realmente». Lady Honoria colocó la taza en el platillo con un delicado clic. «Una pena que nunca podrás darle lo que realmente necesita». «¿Y qué sería eso, señora?» «Una esposa de verdad». Los ojos grises de Lady Honoria se fijaron en Cecilia con una frialdad que la hizo estremecer. Una mujer que él pudiera presentar en sociedad. Una compañera que no lo avergonzara. «Edmund no parece avergonzado de mí. Edmund no puede verte». La crueldad de las palabras era deliberada, afilada. «Si pudiera, niña, ¿crees que te habría elegido? ¿Crees que algún hombre, teniendo la opción de mirar tu rostro, te elegiría?» Cecilia sintió que la sangre se drenaba de su rostro. Sus manos, que sostenían la taza de té, comenzaron a temblar. Lady Honoria continuó. Cada palabra un golpe calculado. «Fuiste comprada, niña. Tu padre te vendió como se vende un caballo cojo, defectuosa, indeseable, pero útil para quien no puede exigir algo mejor. Edmund no te eligió. Yo te elegí. Te elegí porque nadie más te aceptaría, porque eras lo suficientemente desesperada como para aceptar a un ciego, y demasiado marcada como para jamás atraer a otro hombre». La taza se escapó de los dedos de Cecilia y se estrelló contra el suelo. El té caliente se esparció por la alfombra como sangre. «Deberías estar agradecida», concluyó Lady Honoria impasible. «Agradecida y silenciosa. No comportarte como si fueras amada. No fingir que perteneces a este mundo. Eres una conveniencia, nada más. Cuanto antes lo aceptes, menos sufrirás». Cecilia se levantó. Sus piernas temblaban, pero se obligó a mantener la postura erguida. No le daría la satisfacción de derrumbarse frente a aquella mujer. «Con su permiso», fue todo lo que pudo decir. Salió corriendo de la salita y corrió. Corrió por los oscuros pasillos, bajó escaleras, atravesó puertas, hasta encontrarse en los jardines helados, los jardines muertos, cubiertos de escarcha incluso en agosto, donde nada florecía porque el verano se negaba a llegar. Allí, entre rosales sin flores y parterres vacíos, Cecilia finalmente permitió que las lágrimas vinieran. Lloró como no lloraba desde la infancia, sollozos que sacudían todo su cuerpo, lágrimas que ardían en su rostro marcado, un dolor tan profundo que parecía no tener fin. Todo lo que Lady Honoria había dicho era verdad. Ella lo sabía, siempre lo había sabido. Fue comprada, era una conveniencia. Edmund nunca la elegiría si pudiera ver. Las horas pasaron. El frío penetraba sus huesos a través del vestido fino, pero ella no se movía. El cielo se oscureció, y la niebla comenzó a subir del suelo como fantasmas emergiendo de la tierra. Fue Edmund quien la encontró. Vino caminando por el jardín, el bastón barriendo el camino frente a él, Poe en su hombro. La llamaba «Cecilia, Cecilia», y había urgencia en su voz, un miedo real. Cuando la encontró, sentada en un banco de piedra cubierto de musgo, ella estaba temblando violentamente. El frío la había penetrado hasta los huesos, y su piel estaba azulada. «Dios mío». Edmund se arrodilló frente a ella. Sus manos encontraron las de ella y las descubrieron heladas como el hielo. «¿Cuánto tiempo llevas aquí? ¿Qué ha pasado?» Cecilia no pudo responder. Sus dientes castañeaban, y las palabras se negaban a salir. Edmund no esperó explicaciones. La levantó en brazos. Era ligera, tan ligera que casi se tambaleó de la sorpresa, y la cargó de vuelta al castillo. Sus pasos eran firmes,
guiados por la memoria y el instinto, y no tropezó ni una sola vez. En los días que siguieron, Cecilia enfermó gravemente. La neumonía atacó sus pulmones ya debilitados por el frío y la agotación emocional. Durante 2 semanas, osciló entre la conciencia y el delirio, su fiebre subiendo y bajando como mareas impredecibles. Edmund no se apartó de su lado. Rehusó comida, rehusó sueño, rehusó cualquier sugerencia de que debía descansar. Se sentaba al lado de su cama sosteniendo su mano, hablando con ella incluso cuando ella no podía oír. En una noche particularmente crítica, cuando el médico dijo que las próximas horas serían decisivas, Edmund se inclinó sobre ella y confesó en voz baja: «Sé cómo llegaste aquí, Cecilia. Siempre supe del contrato. Leí los términos antes de que llegaras. Mandé a un abogado a verificar cada cláusula. Sé que tu padre te vendió. Sé que mi madre te eligió porque pensó que serías dócil y agradecida». Hizo una pausa, su mano apretando la de ella. «Pero no me importa cómo viniste. Importa que te quedaste. Importa que cuando estoy contigo, la oscuridad no parece tan pesada. Por favor, no me dejes. No ahora que finalmente encontré algo por lo que vale la pena vivir». Los días se arrastraron y finalmente la fiebre cedió. Cecilia despertó en una mañana gris, como todas las mañanas de aquel año sin verano, y encontró a Edmund dormido en el sillón al lado de su cama, su mano aún sosteniendo la de ella. Ella lo observó por un largo momento, las sombras bajo sus ojos, la barba sin afeitar, la ropa arrugada. Parecía haber envejecido años en semanas. «Edmund», susurró. Él despertó al instante, su cuerpo tensándose en alerta. «Cecilia, ¿cómo te sientes? ¿Necesitas algo? Voy a llamar al médico». «Edmund». Ella apretó su mano deteniéndolo. «¿Sabías? ¿Sobre el contrato?» Él se quedó en silencio por un momento. Luego, lentamente, asintió. «Sí, siempre lo supe». «¿Y no te importa?» Ella guió la mano de él hasta su rostro, hasta la marca que tanto odiaba. «¿Esto?» Edmund trazó la marca con los dedos como había hecho el primer día, pero ahora el gesto era diferente, lleno de ternura, de reverencia. «Esto», dijo, «es solo parte de ti, y amo cada parte». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, 3 palabras que nunca se habían dicho, pero que ahora parecían la cosa más natural del mundo. «¿Me amas?», preguntó ella, la voz quebradiza. «Desde el momento en que me describiste el sonido de la lluvia», respondió él. «Desde el momento en que trajiste a aquel cuervo herido porque no podías soportar verlo sufrir. Desde el momento en que besaste mi mejilla e hiciste que la oscuridad pareciera menos absoluta». Cecilia lloró de nuevo, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de algo que apenas se atrevía a nombrar, algo que parecía imposible para alguien como ella. Afuera, la niebla continuaba su dominio sobre Yorkshire, pero dentro de aquel cuarto, por primera vez, había luz. Octubre llegó arrastrando consigo hojas que nunca habían reverdecido por completo. Los árboles que deberían haber pasado por el esplendor del otoño simplemente se rindieron. Sus hojas marchitas caían sin ceremonia, cediendo ante el frío que persistía como una maldición. Cecilia se había recuperado por completo, aunque una tos ocasional aún la acechaba en las noches más frías. Ella y Edmund habían encontrado una rutina que los reconfortaba. Mañanas separados, él en su despacho tratando los asuntos del ducado, ella supervisando la casa con una autoridad que Lady Honoria aún contestaba en silencio. Tardes juntos en la biblioteca, leyendo, conversando, simplemente existiendo en el mismo espacio. Noches lado a lado, él durmiendo de forma más tranquila ahora que sabía que ella estaba cerca. Aún no compartían el mismo cuarto. Edmund había insistido en ello, temiendo que sus pesadillas la hirieran, pero dormían en aposentos conectados, y la puerta entre ellos nunca estaba completamente cerrada. La carta llegó en un martes común, entregada por un mensajero que había viajado desde Londres. Llevaba el sello de un médico famoso, y su contenido lo cambiaría todo. Edmund la leyó en voz alta para Cecilia, o mejor dicho, ella la leyó para él, ya que la lectura se había convertido en su responsabilidad. «Estimado duque de Ravenswood», decía la carta, «permítame presentarme. Soy el doctor Nathaniel Ashby, cirujano formado en Londres con especialización en París y Viena. He dedicado los últimos años al estudio de lesiones oculares.
particularmente aquellas causadas por esquirlas de artillería durante las recientes guerras napoleónicas. A través de colegas del medio militar, he tenido conocimiento de su caso. Entiendo que Su Gracia perdió la visión en abril de 1814, en la batalla de Toulouse, debido a fragmentos metálicos alojados cerca de los nervios ópticos. He desarrollado a lo largo de extensas investigaciones una técnica quirúrgica para la extracción de tales fragmentos. No puedo prometer resultados. La medicina no ofrece certezas, pero creo que hay una posibilidad real de restaurar, al menos parcialmente, la visión de Su Gracia. Si está dispuesto a considerar este procedimiento, me sentiré honrado de recibirlo en mi residencia londinense para una evaluación detallada. Con los más respetuosos saludos, Dr. Nathaniel Ashby. El silencio que siguió a la lectura fue denso, cargado de posibilidades no dichas. Edmund permanecía inmóvil en su sillón, sus dedos tamborileando en el brazo de cuero, como lo hacían cuando estaba pensando profundamente. «¿Qué piensas?», preguntó finalmente. «Creo que deberías ir». La respuesta de Cecilia llegó antes de que pudiera contenerla. «Una oportunidad de recuperar la vista. Una oportunidad», repitió él, y había algo duro en su voz. 50% de éxito, probablemente. Tal vez menos. ¿Y si falla? Si la cirugía me deja en peor condición. Si muero en la mesa de operaciones. Edmund, me acostumbré a la oscuridad, Cecilia. Se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana. Siempre la ventana, como si el hábito de mirar hacia afuera aún persistiera. Aprendí a vivir así. Te tengo a ti para describirme el mundo. No necesito ver. Cecilia se acercó a él. Tocó su brazo, sintiendo los músculos tensos bajo la tela. «Tienes miedo», dijo suavemente. Él no respondió, pero su mandíbula se contrajo. «Yo también tengo miedo», continuó ella. «Miedo de lo que pueda salir mal, miedo de perderte. Pero vivir con miedo no es vivir, Edmund. Es solo existir». Él se giró hacia ella. Sus ojos ciegos, como siempre, parecían buscarla sin lograr encontrarla. «No lo entiendes», dijo la voz baja. «Si recupero la vista, me te veré. Por primera vez, miraré tu rostro». Cecilia sintió que la sangre se le helaba en las venas. Allí estaba, el terror que ella cargaba desde el principio, el miedo que nunca se había atrevido a expresar por completo. «Tienes miedo», susurró, «de que yo no sea lo que imaginaste». «No». Él sostuvo el rostro de ella entre sus manos, como hacía tantas veces mapeando sus facciones con los dedos. «Tengo miedo de que tú te asustes, de que no me guste lo que veo. ¿Y si ese miedo te aleja de mí? No iré a ninguna parte. ¿Lo prometes?» «Lo prometo». Él la besó entonces, no en la mejilla, como ella lo había besado semanas antes, sino en los labios. Era el primer beso verdadero de ellos, gentil y vacilante, cargado de miedos y esperanzas entrelazados. «Si recupero la vista», dijo cuando se separaron, «y tú eres lo primero que veo, entonces todo habrá valido la pena, independientemente de cómo seas, porque yo ya sé quién eres, Cecilia, y eso es lo que importa». La decisión fue tomada. En noviembre de 1816, Edmund y Cecilia viajaron a Londres. El viaje de 4 días fue silencioso, cada uno perdido en sus propios pensamientos. El paisaje que pasaba por las ventanas del carruaje era un estudio en tonos de gris. Campos que deberían estar dorados con la cosecha de otoño, pero que en su lugar yacían vacíos y estériles. El año sin verano había cobrado su precio, y el hambre ya comenzaba a acechar a los pueblos más pobres. Londres, cuando llegaron, era un caos de humo y movimiento. Las calles estaban atestadas de carruajes, caballos y peatones. Los gritos de los vendedores se mezclaban con el tañido de las campanas de las iglesias. El olor a carbón quemado y alcantarillado flotaba en el aire como una niebla perpetua. La residencia del Dr. Ashby se encontraba en Harley Street, donde los médicos más renombrados de la ciudad mantenían sus consultas. Era una casa de ladrillos rojos con ventanas blancas, respetable y discreta, como convenía a alguien que trataba con la aristocracia. El Dr. Ashby era un hombre de 50 años, bajo y rechoncho, con ojos inteligentes detrás de gafas de montura dorada y manos sorprendentemente delicadas para alguien de su profesión. Examinó a Edmund durante 2 horas, usando instrumentos extraños que Cecilia nunca había visto, espejos curvos, lentes de aumento, pequeñas linternas que proyectaban luz concentrada. «Hay esperanza»,
declaró finalmente, quitándose las gafas para limpiarlas con un pañuelo de lino. Los fragmentos están alojados en una posición accesible. La cirugía es arriesgada. No voy a mentirle, Su Gracia. Hay un 50% de posibilidades de éxito completo, 30% de posibilidades de que la visión permanezca como está o empeore ligeramente, 20% de posibilidades de complicaciones más serias. ¿Complicaciones fatales?, preguntó Edmund directamente. Es posible, pero improbable. Tomaré todas las precauciones. Edmund se giró en la dirección donde sabía que Cecilia estaba. Sus ojos ciegos parecían hacer una pregunta silenciosa. «Estoy aquí», dijo ella, tomando su mano. «Estaré aquí, no importa lo que suceda». Él asintió lentamente, luego volviéndose hacia el médico. «¿Cuándo podemos empezar?» La cirugía fue programada para un lunes, 25 de noviembre de 1816. La noche anterior fue la más larga que Cecilia jamás había vivido. Edmund fue sedado con láudano para asegurar que descansara, pero ella no pudo dormir. Sentada en el sillón al lado de su cama, observó su respiración subir y bajar, los músculos de su rostro finalmente relajados por la droga, las cicatrices alrededor de sus ojos pareciendo menos severas en la suave luz de las velas. Pensó en todo lo que los había traído hasta allí, el contrato que su padre había firmado, el carruaje frío rumbo a Yorkshire, el primer toque de sus manos en su rostro, las pesadillas, el cuervo herido, los días de lluvia en la biblioteca, el beso que aún ardía en sus labios. Pensó también en lo que podría salir mal, la posibilidad de que no sobreviviera, la posibilidad de que volviera a ver y al verla se arrepintiera de todo. Cuando el amanecer grisáceo finalmente aclaró las ventanas, Cecilia estaba exhausta, pero extrañamente en paz. Pasara lo que pasara, estaría a su lado. Eso era todo lo que podía controlar. La cirugía duró 4 horas. Cecilia esperó en una sala contigua, Agnes a su lado sosteniendo su mano. El silencio era ensordecedor, ocasionalmente roto por ruidos amortiguados que venían del otro lado de la puerta, sonidos que ella no quería imaginar. Ella rezó, por primera vez desde la infancia, cuando aún creía que sus súplicas podían ser escuchadas. Cecilia cerró los ojos y pidió a cualquier dios que estuviera escuchando que perdonara a Edmund, no por ella. Ella no merecía favores divinos, sino por él que había sufrido tanto y que finalmente había encontrado una razón para seguir viviendo. Cuando la puerta finalmente se abrió, el doctor Ashby emergió con las manos manchadas de sangre y una expresión ilegible. «Hemos extraído los fragmentos», dijo. «La cirugía fue exitosa desde el punto de vista técnico. Ahora solo queda esperar». «Esperar? Los ojos necesitan tiempo para recuperarse. Permanecerá con los ojos vendados durante 3 semanas. Después de eso, sabremos si la visión ha sido restaurada. 3 semanas, 21 días de incertidumbre, de esperanza y miedo entrelazados». Edmund despertó horas después, desorientado por el láudano y el dolor. Sus manos fueron inmediatamente a sus ojos, ahora cubiertos por vendajes blancos, y Cecilia tuvo que sujetarlas gentilmente. «Estoy aquí», susurró ella. «La cirugía terminó. Ahora tienes que descansar. Cecilia». La voz de él era ronca, arrastrada por la droga. «Estás aquí. Siempre lo estaré». Él volvió a dormirse, pero esta vez su mano sostenía la de ella como un ancla. Los días que siguieron establecieron una nueva rutina. Cecilia le leía a Edmund todas las tardes, poesía, novelas, incluso los periódicos que informaban sobre el clima catastrófico y el hambre que asolaba Europa. Ella describía el mundo a su alrededor, la nieve que había comenzado a caer en Londres, el sonido de los carruajes en las calles de abajo, el olor a castañas asadas que los vendedores ambulantes pregonaban en las esquinas. Edmund escuchaba en silencio, sus preguntas ocasionales revelando una mente que nunca había dejado de buscar comprender el mundo que no podía ver. Quería saberlo todo, el color del cielo aquella mañana específica, gris perla, dijo Cecilia, como si alguien hubiera derramado leche en las nubes, la forma de los copos de nieve que se acumulaban en el alféizar de la ventana, pequeños, delicados, cada uno diferente del otro, la expresión en su rostro cuando ella pensaba que él no estaba prestando atención. Esa no la describió, pero se sonrojó al escuchar la pregunta. En la víspera de retirar los vendajes, Edmund no pudo dormir.
Cecilia se acostó a su lado en la cama, por primera vez desde que se casaron, sus manos entrelazadas sobre la sábana blanca. «¿Y si ya no puedo imaginarte?», preguntó él en la oscuridad. «Creé una imagen tuya en mi mente a lo largo de estos meses. Temo que la realidad la sustituya. ¿Tienes miedo de decepcionarte?», dijo ella suavemente. «No, tengo miedo de que tú pienses que me decepcioné». El silencio entre ellos era cómodo, llenado solo por el sonido de sus respiraciones. «Descríbeme», pidió ella. «¿Cómo me imaginas?». Edmund sonrió, una sonrisa verdadera que transformó todo su rostro. «Cabello como miel oscura», comenzó, «largo, cayendo en ondas sobre tus hombros, ojos color ámbar, del tono exacto del sol atravesando una copa de brandy, una boca que sonríe poco, pero que cuando sonríe ilumina todo a su alrededor». Hizo una pausa, y una marca en el rostro. Una marca que parece un mapa de un lugar que solo nosotros dos conocemos. Cecilia lloró en silencio. Él la había imaginado hermosa. Por primera vez en su vida, alguien la había imaginado hermosa. «¿Y si la realidad es diferente?», susurró ella. «Entonces la realidad estará equivocada», respondió él. «Porque yo te conozco, Cecilia. Conozco tu bondad, tu fuerza, tu coraje. Conozco el sonido de tu voz cuando estás preocupada y el ritmo de tu respiración cuando estás feliz. Conozco el toque de tus manos y el calor de tu presencia. Ninguna apariencia física podría cambiar lo que ya sé sobre ti». Ella no respondió con palabras. En su lugar, se acercó más a él y apoyó la cabeza en su hombro. Durmieron así, entrelazados, mientras la nieve de Londres continuaba cayendo silenciosa afuera. El amanecer del 2 de diciembre de 1816 traería respuestas que ambos temían y deseaban en igual medida. El cuarto estaba oscurecido cuando Cecilia entró, las pesadas cortinas bloqueando cualquier rastro de la luz del día. Solo velas, pocas, distantes, proporcionaban una iluminación tenue que apenas dibujaba contornos en el espacio. Edmund estaba sentado en la cama, la espalda apoyada en almohadas, los vendajes blancos aún cubriendo sus ojos. El doctor Ashby preparaba sus instrumentos en una mesa cercana, sus movimientos metódicos y precisos. Agnes permanecía en un rincón, con las manos cruzadas frente a su cuerpo, los labios moviéndose en oraciones silenciosas. Cecilia intentó entrar desapercibida, esconderse en las sombras como había aprendido a hacer durante toda su vida, pero Edmund la oyó, siempre la oía. «Cecilia», dijo, y su voz portaba una mezcla de miedo y esperanza que la hizo estremecer. «¿Estás aquí?» «Estoy». Ella caminó hasta quedar al lado de la cama, fuera del campo de visión inmediato que él tendría cuando los vendajes fueran retirados. «Estoy aquí». El doctor Ashby se acercó con unas pequeñas tijeras. «Su gracia, voy a retirar los vendajes ahora. Por favor, mantenga los ojos cerrados hasta que le diga que los abra. La luz será introducida gradualmente». Edmund asintió, sus manos apretando la sábana con fuerza suficiente para blanquear los nudillos. El silencio que llenó el cuarto mientras el médico trabajaba fue absoluto. El sonido de las tijeras cortando la tela parecía resonar contra las paredes. Capa tras capa de vendaje fue retirada, revelando los ojos de Edmund, cerrados, los párpados intactos, ninguna cicatriz visible más allá de las finas líneas que ya existían antes. «Ahora», dijo el doctor Ashby, «abra los ojos lentamente, muy lentamente». Edmund obedeció. Primero, solo una rendija. Sus párpados temblaban con el esfuerzo. Luego más y más, hasta que sus ojos estuvieron completamente abiertos. Por un momento eterno, nadie respiró. Edmund parpadeó. Una vez, 2 veces. Sus ojos, aquellos ojos azul grisáceos que no veían nada hacía 2 años y medio, se movieron. No al azar, no el vagar sin propósito de un ciego, sino con dirección, con foco. «Veo», susurró, y había incredulidad en su voz, asombro, algo que se acercaba al terror. Siluetas, colores, formas. Yo veo». El doctor Ashby acercó una vela. La llama danzante hizo que Edmund se echara hacia atrás, pero sus ojos la siguieron el movimiento. «La visión aún está borrosa», explicó el médico, la satisfacción mal contenida en su voz. «Eso es normal. Tardará semanas, quizás meses, en que los ojos se readapten por completo.
Pero el procedimiento funcionó. Los nervios ópticos están respondiendo. Edmund no estaba escuchando. Sus ojos rastreaban el cuarto, absorbiendo cada sombra, cada forma, cada gradación de luz y oscuridad. Lágrimas corrían por su rostro, las primeras lágrimas que derramaba desde la guerra, pero él no parecía notarlas. «¿Dónde?», preguntó, la voz fallándole. «¿Dónde está ella? ¿Dónde está mi esposa?». Cecilia retrocedió un paso más, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos en el cuarto podían oírlo. Quería correr, quería esconderse, quería nunca tener que enfrentar este momento, pero entonces la voz de Edmund la encontró de nuevo. «Cecilia, por favor». Era una súplica que ella no podía rehusar. Ella avanzó, un paso, luego otro, hasta emerger de las sombras hacia la luz tenue de las velas. La luz de la ventana, ahora parcialmente abierta, cayó sobre su rostro, sobre la marca de nacimiento que cubría su sien, su mejilla, parte de su barbilla, roja contra la piel pálida, imposible de esconder, imposible de ignorar. Se quedó allí, expuesta, vulnerable, esperando el juicio que seguramente vendría. Edmund la vio, verdaderamente la vio, por primera vez. Ella observó mientras sus ojos, aquellos ojos que ahora funcionaban, recorrían su rostro. Vio el momento en que él registró la marca, vio el ligero agrandamiento de sus pupilas, la pausa casi imperceptible en su respiración, y entonces se levantó, se tambaleó. Sus piernas estaban débiles después de semanas de reposo, pero se levantó. El doctor Ashby intentó detenerlo, pero Edmund lo apartó con un gesto impaciente. Caminó hacia Cecilia con pasos inestables, sus ojos nunca abandonando su rostro. Cuando llegó frente a ella, levantó las manos. Era el mismo gesto que había hecho el primer día en la biblioteca de Ravenswood, las manos buscando su rostro. Pero ahora, mientras sus dedos trazaban las líneas de su cara, sus ojos acompañaban cada movimiento. Tocó la marca, delineó sus contornos con la punta de los dedos, tal como había hecho tantas veces antes, pero esta vez podía verla, ver el rojo profundo contra el blanco, ver la forma que tomaba, como un mapa de tierras desconocidas. «Eres más hermosa de lo que imaginé», dijo, la voz quebrándose. «La marca parece una rosa silvestre, una rosa que floreció contra todo pronóstico, en suelo que todos juzgaban estéril». Cecilia no podía hablar. Las lágrimas que habían amenazado durante tanto tiempo finalmente se desbordaron, resbalando por su rostro marcado, mojando sus dedos. «¿Cómo pude vivir tanto tiempo sin ver esto?», continuó Edmund, sus propios ojos brillando con lágrimas. «¿Cómo pudo el mundo mirarte y no ver lo que yo estoy viendo ahora?». Ella se derrumbó en sus brazos. Sollozos sacudían su cuerpo. 20 años de dolor, de rechazo, de creerse indigna de amor, finalmente encontrando una salida. Y Edmund la sostuvo, sus brazos rodeándola con fuerza, sus ojos que ahora veían cerrándose para solo sentir. «Te amo», susurró ella contra su pecho. «Te amo, Edmund». «Y yo a ti», respondió él. «Siempre te amé, y ahora que puedo verte, te amo aún más». Al otro lado del cuarto, Agnes lloraba silenciosamente, sus manos cubriendo su rostro. El doctor Ashby discretamente se retiró, llevándose sus instrumentos, dándoles la privacidad que aquel momento exigía. Afuera, la nieve de diciembre continuaba cayendo sobre Londres, pero dentro de aquel cuarto, por primera vez en mucho tiempo, había calor verdadero. Enero de 1817 trajo consigo los primeros cambios verdaderos en el cielo. Las nubes que habían dominado durante todo el año anterior comenzaron, tímidamente, a disiparse. Rayos de sol, débiles, vacilantes pero reales, ocasionalmente atravesaban la cubierta gris, como promesas de que la naturaleza no había olvidado su ritmo. La noticia de la recuperación del duque de Ravenswood se esparció por la sociedad londinense con la velocidad de un incendio en paja seca. Edmund, que durante 2 años había sido objeto de piedad y especulación mórbida, se convirtió súbitamente en una figura de renovado fascino. Invitaciones para bailes, cenas y reuniones llegaban diariamente a la casa de Harley Street, donde aún permanecían para el seguimiento médico. Pero había visitantes menos bienvenidos. El carruaje de los Ashworth llegó a Ravenswood, a donde Edmund y Cecilia habían regresado después de Navidad,
en una tarde de enero grisácea. Sir Reginald bajó primero, seguido por Lydia y Georgiana, todas envueltas en pieles que no lograban ocultar los vestidos gastados debajo. Cecilia los observó a través de la ventana de su cuarto, su corazón dividido entre el dolor antiguo y una nueva certeza. A su lado, Edmund permanecía en silencio, sus ojos, ahora completamente recuperados, fijos en la escena de abajo. «No tienes que recibirlos», dijo él. «Tengo que hacerlo, sí». Ella se giró hacia él. «Necesito escuchar lo que tienen que decir. Y necesito que tú escuches también». La recepción tuvo lugar en el gran salón, el mismo salón donde retratos de ancestros Ravenswood observaban desde sus marcos dorados, el mismo salón que durante siglos había presenciado momentos que definían destinos. Sir Reginald intentó abrazar a Cecilia tan pronto como la vio. Sus brazos se extendieron en un gesto que imitaba afecto paternal, su rostro componiendo una expresión de ternura que ella nunca había visto dirigida a sí misma. Cecilia se echó hacia atrás. «Mi querida hija», comenzó, la voz temblorosa por una emoción que no parecía genuina. «Qué alegría verte. Estábamos tan preocupados, tan ansiosos por noticias. Cuando supimos de la recuperación del duque, dimos gracias a los cielos. Padre». La voz de Cecilia era firme, sin inflexión. «Por favor, no». Lydia y Georgiana permanecían unos pasos detrás, sus rostros una mezcla de envidia mal disimulada y esperanza calculada. Ambas habían envejecido desde la última vez que Cecilia las había visto, líneas de amargura alrededor de los labios, sombras bajo los ojos que delataban matrimonios que no traían felicidad. «Vinimos a proponer una reconciliación», continuó Sir Reginald, ignorando la interrupción. «Después de todo, somos familia. El pasado, bueno, el pasado es pasado. Ahora eres duquesa, y sería apropiado que mantuviéramos lazos. El pasado», interrumpió Edmund, su voz cortando el aire como una cuchilla, «incluye un contrato que tengo aquí». Extendió la mano, y un sirviente le entregó un documento de varias páginas, los sellos de cera aún visibles. Sir Reginald palideció. «Su gracia, no es necesario. Permítanme leer en voz alta». Edmund no esperó permiso. Sus palabras resonaron por el salón mientras leía cada cláusula: el valor pagado por las deudas de Sir Reginald, la renta anual garantizada, la condición de que Cecilia jamás pudiera regresar a la casa paterna o reclamar herencia. Cada frase era una acusación, cada número una condena. La mencionada joven, al carecer de otras perspectivas matrimoniales debido a su condición física, leyó Edmund, es considerada adecuada para las necesidades específicas del duque de Ravenswood, quien, al estar privado de la vista, no podrá objetar su apariencia. El silencio que siguió fue absoluto. «La trataron como mercancía defectuosa», dijo Edmund bajando el documento. «La vendieron como se vende un caballo cojo. Disculpen la repetición de mis propias palabras, pero son apropiadas. Ahora ella es duquesa de Ravenswood, y ustedes aparecen aquí esperando migajas». Sir Reginald intentó protestar. «Su gracia, las circunstancias en la época eran... no habrá migajas». La voz de Edmund no admitía contestación. «No habrá reconciliación. Tendrán la renta estipulada en el contrato. Ni un penique más. Y si intentan acercarse a mi esposa de nuevo, haré público este contrato. Imaginen a la sociedad sabiendo que vendieron a su propia hija». Lydia dio un paso adelante, su rostro contorsionado. «Cecilia, no puedes permitir...». «Puedo», dijo Cecilia, y su voz era más fuerte de lo que jamás había sido. «Y lo permito. El duque habla en mi nombre». Ella se acercó a su padre, el hombre que la había escondido durante 20 años, que la había considerado una vergüenza, que la vendió sin dudarlo. Lo miró a los ojos por primera vez como igual, no, como superior. «Te perdono, padre», dijo. «No por ti, sino por mí. Cargar resentimiento es un peso que ya no quiero. Pero el perdón no significa olvido, y ciertamente no significa reconciliación». Sir Reginald abrió la boca para hablar, pero no encontró palabras. Sus hermanas mayores lo flanqueaban igualmente enmudecidas. La familia que la había rechazado ahora era rechazada por ella, no con crueldad, sino con una dignidad que ellos jamás habían demostrado. Partieron aquella misma tarde. El carruaje desapareció por el largo camino, engullido por la niebla de enero, y Cecilia supo que probablemente nunca más los vería. Más tarde, mientras el crepúsculo pintaba el cielo de tonos plomizos y óxido,
Lady Honoria buscó a Cecilia en los jardines. La anciana señora caminaba con dificultad. El frío de aquel año la había afectado más de lo que admitía, pero su postura permanecía erguida como siempre. «Lo que hiciste hoy», dijo Lady Honoria deteniéndose al lado de Cecilia, «requirió coraje». Cecilia no respondió. Observaba los rosales dormidos, imaginando cómo serían cuando finalmente florecieran. «Me equivoqué contigo», continuó Lady Honoria, y cada palabra parecía ser arrancada con esfuerzo. «Te elegí por razones equivocadas. Esperaba una joven sumisa, demasiado agradecida para cuestionar, demasiado marcada para tener ambiciones. En cambio, encontré a alguien que hizo una pausa. Mi hijo hizo una buena elección después de todo. No era una disculpa. El orgullo de Lady Honoria no permitiría tanto, pero era algo, un reconocimiento, una tregua ofrecida. «Gracias», dijo Cecilia simplemente. Lady Honoria asintió una sola vez. Luego se retiró, sus pasos resonando por el camino de grava como un adiós silencioso a una guerra que finalmente había terminado. Cuando Edmund encontró a Cecilia más tarde, ella estaba sentada en un banco de piedra, el mismo banco donde Lady Honoria la había encontrado meses antes, llorando después de escuchar las verdades amargas. Pero no había lágrimas ahora, solo paz. «¿Cómo te sientes?», preguntó él sentándose a su lado. «Libre», respondió ella. «Por primera vez en la vida me siento libre». Él pasó el brazo alrededor de ella, atrayéndola cerca. Juntos observaron el sol ponerse sobre Yorkshire, una puesta de sol real, con colores reales, vistos por ojos que finalmente podían apreciarlos. Mayo de 1817 llegó como una redención. Después del terrible año sin verano, la primavera finalmente cumplió su promesa. Las nubes se disiparon revelando un cielo de azul tan profundo que parecía imposible, como si la naturaleza estuviera compensando meses de ausencia. El sol brillaba con un calor gentil y en todos los rincones de Inglaterra las flores florecían en celebración silenciosa. Los jardines de Ravenswood, muertos durante tanto tiempo, resurgieron con una abundancia casi milagrosa. Rosas de todos los colores, rojas, blancas, amarillas, rosadas, florecieron en los parterres que Cecilia había mandado replantar. Lirios se erguían orgullosos alrededor de la fuente, ahora restaurada, donde agua cristalina danzaba bajo la luz del sol. Hortensias bordeaban los caminos de grava, y glicinas caían en cascada de las pérgolas como cataratas púrpuras y perfumadas. Cecilia pasaba horas en esos jardines, supervisando a los jardineros, planificando nuevos parterres, ensuciándose las manos en la tierra como jamás se le había permitido hacer. Edmund la acompañaba a menudo, sus ojos, totalmente recuperados ahora, absorbiendo cada color, cada forma, cada juego de luz y sombra. Él decía que estaba reaprendiendo a ver el mundo, y Cecilia era su profesora preferida. Pero había otro proyecto que ocupaba el corazón de Cecilia, un proyecto que ella venía planeando desde que la primavera había comenzado a mostrar sus primeros signos. «El ala este», le dijo a Edmund una noche, mientras cenaban juntos por primera vez en el gran salón. Ahora un hábito, no una excepción. Quería hablar sobre el ala este. Edmund levantó una ceja. El ala este era donde Cecilia se había alojado cuando llegó al castillo. Los aposentos reservados para miembros menos importantes de la familia, rara vez usados. «¿Qué tienes en mente?». Cecilia respiró hondo. «Un refugio, para niños», ella explicó. Los niños de los que hablaba no eran huérfanos comunes, aunque ellos también serían bienvenidos. Eran los niños que la sociedad rechazaba. Aquellos nacidos con discapacidades, con marcas de nacimiento, con cualquier característica que los hiciera ser considerados diferentes o indeseables. Niños que, como ella misma, crecían siendo escondidos, siendo tratados como vergüenza. «Quiero darles lo que yo no tuve», dijo Cecilia, la voz firme a pesar de la emoción. «Un lugar donde sean aceptados tal como son, donde aprendan a leer, a escribir, a tener un oficio, donde nadie los mire con lástima o repulsión». Edmund escuchó en silencio. Cuando ella terminó, él extendió la mano por la mesa y sostuvo la de ella. «Cuando empezamos, las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Arquitectos fueron contratados para adaptar el ala este. Profesores fueron reclutados. Muebles fueron encargados. Cecilia supervisaba todo personalmente, su energía pareciendo inagotable.
Los primeros niños llegaron en junio. Eran 7, 4 niñas y 3 niños con edades entre 5 y 12 años. Una de las niñas tenía una pierna más corta que la otra y caminaba con dificultad. Uno de los niños era sordo. Otra niña tenía una marca de nacimiento en el cuello que sus padres habían considerado diabólica. Cecilia los recibió en el gran salón, arrodillándose para estar a su altura. «Bienvenidos al castillo Ravenswood», dijo, y su voz era gentil pero firme. «Este es su nuevo hogar. Aquí no necesitan esconderse. Aquí ustedes son perfectos exactamente como son». La niña de la marca de nacimiento la miró con ojos muy abiertos. Luego, lentamente, extendió la mano y tocó la marca en el rostro de Cecilia. «Tú también tienes», susurró. «Sí», respondió Cecilia sonriendo. «Yo también tengo. Y durante mucho tiempo pensé que eso me hacía menos valiosa, pero estaba equivocada. Ahora sé que somos preciosos no a pesar de nuestras marcas, sino con ellas». Ella los llamó mis rosas silvestres, flores que florecían donde nadie esperaba, más fuertes por haber sobrevivido en suelo difícil. Edmund se involucró en el proyecto con un entusiasmo que sorprendió a todos. Él enseñaba a los niños a montar a caballo, pacientemente, adaptando las técnicas a las necesidades de cada uno. Jugaba al ajedrez con los mayores, contaba historias a los más pequeños, leía para aquellos que no podían leer solos. «Serías un buen padre», dijo Cecilia una noche, observándolo jugar con los niños en los jardines. Edmund se giró hacia ella, sus ojos grises encontrando los de ella. «Y tú serías una madre maravillosa». El silencio entre ellos estaba cargado de significado. Aún no habían hablado de ello, sobre herederos, sobre el futuro, sobre la continuidad del linaje que Lady Honoria tanto deseaba asegurar. Pero la pregunta estaba allí, no dicha, pero presente. «Cuando sea el momento adecuado», dijo Cecilia suavemente. «Cuando sea el momento adecuado», asintió él. Agnes, ahora oficialmente ama de llaves del refugio, observaba todo con ojos que brillaban de orgullo mal contenido. A sus casi 70 años, había encontrado un nuevo propósito: cuidar de esos niños que, como su querida Cecilia, necesitaban a alguien que viera más allá de las apariencias. «Siempre supe que harías algo bueno con ese dolor», le dijo a Cecilia una tarde, mientras ambas supervisaban a los niños jugando en el jardín. «Dolor desperdiciado es tragedia, dolor transformado es propósito». Cecilia sostuvo la mano de la anciana institutriz, la mano que le había enseñado a bordar, que había secado sus lágrimas, que nunca la había abandonado. «Todo lo que soy», dijo ella, «te lo debo a ti, Agnes». «No», respondió Agnes moviendo la cabeza, «todo lo que eres siempre lo fuiste. Yo solo te ayudé a verlo». El verano de 1817 fue el más hermoso que Yorkshire jamás había visto, o tal vez solo parecía así, porque finalmente había ojos dispuestos a ver su belleza. Diciembre de 1817 llegó trayendo nieve, pero esta vez una nieve gentil, festiva, que cubría los jardines de Ravenswood como un manto blanco de celebración. Exactamente un año había pasado desde que Edmund recuperara la vista, y el castillo se preparaba para una celebración muy diferente. Cecilia estaba en cama, rodeada de parteras y del médico que había viajado desde Londres, especialmente para la ocasión. El dolor venía en olas, cada una más intensa que la anterior, pero ella no gritaba. Apretó las sábanas con fuerza, mordió sus labios hasta sentir sabor a sangre, pero no gritó. Edmund estaba fuera del cuarto, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. Lady Honoria había intentado que se sentara, que tomara una copa de brandy, que se comportara con la dignidad esperada de un duque. Él la ignoró. «Ella está bien», dijo la anciana señora, más para sí misma que para él. «Las mujeres han hecho esto durante milenios». «Ella no es las mujeres», respondió Edmund, la voz ronca. «Ella es Cecilia». Las horas se arrastraron, el sol se puso y se encendieron velas a lo largo de los pasillos. Los niños del refugio fueron acostados, pero ninguno dormía. Todos esperaban en silencio esperanzador la noticia que transformaría su pequeña comunidad. Y entonces, cuando la luna ya estaba alta en el cielo y la nieve había dejado de caer, un sonido cortó el silencio de la noche, el llanto de un bebé. Edmund no esperó el permiso. Abrió la puerta del cuarto y entró, su corazón latiendo tan fuerte que apenas podía respirar. Cecilia estaba acostada en la cama,
exhausta pero radiante. En sus brazos, envuelta en tela blanca, estaba una criatura minúscula, roja, arrugada, perfectamente imperfecta. Una niña, dijo la partera sonriendo, sana y fuerte. Edmund se acercó a la cama como si caminara sobre cristal. Se arrodilló al lado de Cecilia, los ojos fijos en el pequeño ser que ella sostenía. «Ella es...» comenzó, pero no pudo terminar. «Ella es tu hija», dijo Cecilia suavemente. «Nuestra hija». Él extendió la mano, tocando la minúscula cara con un dedo tembloroso. Los ojos del bebé, aún apretados luchando contra la luz del mundo, eran de un gris azulado que prometía volverse idéntico a los de Edmund. Y entonces él vio una marca, pequeña, rosada, en la mano izquierda de la niña. No era como la de Cecilia, no era una marca de nacimiento del mismo tipo, era solo una mancha suave, probablemente una de esas imperfecciones que desaparecerían con el tiempo. Pero por un momento que duró una eternidad, Edmund y Cecilia se miraron. La pregunta no dicha flotaba entre ellos, cargada de toda la historia que los había traído hasta allí. «Tiene una marca», dijo Edmund en voz baja. «¿Será que tú...?» «La amaré independientemente de cualquier marca», respondió Cecilia, y su voz era firme como nunca antes. «Esa es la única lección que importa». Edmund la besó, en la frente, en las mejillas manchadas de lágrimas, en los labios que sonreían a pesar del agotamiento. «¿Qué nombre?», preguntó la partera, lista para registrar. Cecilia miró a Edmund. Habían discutido esto durante meses, considerando nombres de ancestros, de santos, de heroínas de libros que habían leído juntos. Pero ahora, con la niña en sus brazos, solo un nombre parecía correcto. «Rosa», dijo Cecilia. «Rosa Honoria Ravenswood». Rosa, por la marca de la madre que se había convertido en símbolo no de maldición, sino de belleza única. Honoria, en una tregua ofrecida a la abuela, un reconocimiento de que incluso las relaciones más difíciles podían evolucionar. Lady Honoria, que había entrado silenciosamente en el cuarto, escuchó su nombre. Sus ojos, normalmente tan fríos, brillaron con algo que podría ser lágrimas. «Gracias», dijo, y por primera vez, su voz no portaba cálculo ni juicio, solo gratitud. En los días que siguieron, el castillo Ravenswood se transformó en un lugar de celebración. Los niños del refugio hacían fila para ver a la bebé, ofreciendo regalos hechos por sus propias manos, dibujos coloridos, flores de papel, pequeñas muñecas de trapo. Agnes apenas podía dejar de llorar, derramando sobre la pequeña Rosa todo el amor que había dedicado a Cecilia durante 20 años. Y Poe, el cuervo, ahora un adulto majestuoso de plumas negras relucientes, se posó en el alféizar de la ventana del cuarto de Rosa como si montara guardia. Edmund juraba que el ave estaba más callada de lo normal, como si supiera que había un nuevo miembro en la familia que merecía protección. En una tarde de diciembre, exactamente una semana después del nacimiento, Cecilia llevó a Rosa a los jardines por primera vez. La nieve se había derretido en algunos puntos, revelando la tierra oscura debajo, tierra que en pocos meses estaría nuevamente cubierta de flores. Edmund las encontró allí, junto al rosal que Cecilia había plantado en el primer verano verdadero, un rosal de flores rojas profundas, del color exacto de su marca de nacimiento. «¿En qué piensas?», preguntó él, pasando el brazo alrededor de ella. Cecilia miró a su hija en sus brazos, aquella criatura minúscula que llevaba consigo la esperanza de un nuevo comienzo. Miró los jardines que ella había devuelto a la vida, el castillo que se había convertido en un hogar para niños rechazados, al hombre que la amaba no a pesar de quién era, sino por quién era. «Pienso», dijo lentamente, «que la vida es extraña, que a veces las maldiciones son bendiciones disfrazadas, que las marcas que llevamos pueden convertirse en mapas hacia lugares que nunca imaginamos alcanzar». Edmund la abrazó más fuerte. Rosa dormía tranquila entre ellos, ajena al peso de las palabras de su madre, pero destinada a un día comprenderlas. «Tú me salvaste», dijo él. «Nos salvamos», corrigió ella. Poe graznó suavemente en algún lugar sobre ellos, su llamado resonando por el jardín de invierno como una bendición en lengua antigua. Los años que siguieron fueron como páginas de un libro que Cecilia nunca imaginó poder escribir. Rosa creció bajo los ojos atentos de padres que la amaban incondicionalmente. La marca en su mano desapareció como estaba previsto,
antes de su segundo cumpleaños. Pero Cecilia y Edmund nunca olvidaron aquel momento en el día de su nacimiento, cuando se habían mirado y renovado silenciosamente el voto que los unía. El refugio prosperó. Lo que comenzó con 7 niños se expandió a 20, luego 30, luego 50. Se construyó una nueva ala. Se contrataron profesores especializados. El duque de Ravenswood se hizo conocido no por su antigua ceguera o por su recuperación milagrosa, sino por su dedicación a aquellos niños que la sociedad prefería olvidar. Algunos de los primeros alumnos ya eran adultos. La niña de la marca de nacimiento, Eleanor se llamaba, se convirtió en profesora en el propio refugio, transmitiendo la lección que Cecilia le había enseñado el primer día. El niño sordo, Thomas, desarrolló un talento extraordinario para el dibujo y ahora ilustraba libros en Londres. Cada historia de éxito era una victoria contra el prejuicio, una prueba de que el valor humano no se medía por la apariencia. Pero con el paso del tiempo vinieron también desafíos que ni el amor más fuerte podría evitar. Agnes se fue en una mañana de primavera, durmiendo tranquilamente después de una vida bien vivida. Tenía 76 años, y sus últimas palabras para Cecilia fueron las mismas que había dicho tantas veces antes. Siempre fuiste perfecta exactamente como eres. Nunca dejes que nadie te convenza de lo contrario. Cecilia lloró la pérdida de su segunda madre, porque eso era lo que Agnes había sido, pero encontró consuelo en la certeza de que la anciana institutriz había muerto en paz, rodeada de niños que la amaban, en un hogar que ella había ayudado a construir. Lady Honoria se fue en el invierno siguiente, llevada por una neumonía que su cuerpo anciano no pudo combatir. Ella y Cecilia nunca se habían vuelto íntimas. Sus temperamentos eran demasiado diferentes para una verdadera amistad, pero habían encontrado un respeto mutuo que era a su modo más valioso. En los últimos días, Lady Honoria pidió ver a Rosa y sostuvo a su bisnieta en sus brazos con una ternura que nadie jamás imaginaría posible. «Cuida de mi hijo», le dijo a Cecilia, «y cuida de esos niños. Es un buen trabajo el que hacen». Era lo más parecido a un elogio que Lady Honoria jamás ofrecería, y Cecilia lo guardó en el corazón como un tesoro. Y entonces, en una noche de otoño, cuando Rosa tenía 8 años, llegó la noticia que reabriría heridas que Cecilia creía cicatrizadas. Hugh Ravenswood estaba muerto. No de forma violenta. Los años habían cobrado su precio sobre el hombre que una vez intentó destruir el matrimonio de su primo. La bebida lo consumió, luego el juego, luego la soledad de una vida desperdiciada, persiguiendo una fortuna que nunca sería suya. Murió solo, en un cuarto alquilado de una posada al borde del camino, sin familia alrededor, sin amigos que lamentaran su partida. Edmund recibió la noticia en silencio. No había triunfo en sus ojos, ni satisfacción por la caída de su antiguo rival. Solo una tristeza antigua, un lamento por un primo que podría haber sido diferente si hubiera tomado decisiones diferentes. «Debemos proporcionarle un entierro apropiado», dijo Edmund finalmente. Era un Ravenswood, después de todo. Hugh fue sepultado en el cementerio de la familia, en una ceremonia discreta asistida solo por Edmund, Cecilia y algunos sirvientes antiguos. Ningún sacerdote pronunció palabras de alabanza. No había mucho que alabar, pero Edmund habló brevemente sobre el niño que Hugh una vez fue, antes de que la ambición y la envidia lo corrompieran. «Que encuentre en la muerte la paz que no encontró en vida», concluyó Edmund. Cecilia no lloró por Hugh, pero aquella noche, acostada al lado de Edmund, pensó en cómo sus vidas podrían haber sido diferentes. Si Hugh hubiera logrado su objetivo, si Edmund no hubiera llegado a tiempo a aquel invernadero, si el miedo y la manipulación hubieran vencido al amor y al coraje. «¿En qué piensas?», preguntó Edmund, sintiendo la tensión en su cuerpo. «En cómo llegamos hasta aquí», respondió ella. «En todas las cosas que pudieron haber salido mal pero no lo hicieron». Él la abrazó más fuerte, sus labios tocando su frente. «El pasado es un país extranjero», dijo. «Ya no vivimos allí». Era una cita de algo que habían leído juntos años atrás, y Cecilia sonrió al reconocerla. Habían construido tantas memorias compartidas, libros leídos, tormentas enfrentadas, hijos criados, pérdidas lamentadas, alegrías celebradas, una vida entera tejida de momentos grandes y pequeños. «¿Qué nos espera ahora?», preguntó ella. «Más de lo mismo, espero. Más días contigo».
más noches como esta, más primaveras en el jardín y más inviernos junto a la chimenea, más niños a los que ayudar y más historias que contar. Y si las cosas se ponen difíciles, entonces las enfrentaremos juntos, como siempre lo hemos hecho. Afuera, el viento de otoño soplaba hojas contra las ventanas. Rosa dormía en su cuarto, soñando sueños de niña. Y en algún lugar en los pasillos del castillo, Poe graznaba suavemente, como si estuviera de acuerdo con las palabras de su amo. La vida continuaría, con sus alegrías y sus penas, con sus marcas visibles e invisibles, pero la enfrentarían juntos, y eso era todo lo que importaba. 20 años habían pasado desde aquella mañana de abril en que Cecilia llegó al castillo Ravenswood, una joven marcada vendida por un padre sin corazón a un duque ciego. 20 años de transformaciones que ninguno de los dos podría haber previsto. El castillo, antes sombrío y silencioso, era ahora un lugar de vida. Las salas que antes permanecían cerradas estaban abiertas y aireadas. Risas de niños resonaban por los pasillos. Música fluía de la sala de música, donde Rosa, ahora una joven de 20 años, practicaba pianoforte con una habilidad que superaba la de su madre. El refugio se había convertido en una institución reconocida en toda Inglaterra. Nobles de otras propiedades venían a visitarlo, buscando inspiración para proyectos similares. Médicos y educadores escribían tratados sobre los métodos desarrollados allí. Y los niños, aquellas rosas silvestres que Cecilia había acogido, se esparcían por el mundo llevando consigo la lección más importante, que el valor de una persona no se mide por su apariencia. Cecilia, a sus 40 años, se había convertido en una mujer de notable presencia. Su cabello, ahora salpicado de hebras plateadas, enmarcaba un rostro que el tiempo había tratado con gentileza. La marca de nacimiento permanecía tan visible como siempre lo había sido, pero ella hacía mucho que había dejado de esconderla. Era parte de quién era, una historia escrita en su piel. Edmund, a sus 50, llevaba las marcas de su propio viaje. Sus ojos, aquellos ojos que una vez no veían nada, aún brillaban con la misma intensidad que cuando miró a Cecilia por primera vez. Algunas arrugas alrededor de ellos, algunas hebras blancas en su cabello castaño, pero la esencia permanecía inalterada. Era una mañana de primavera cuando caminaron juntos por los jardines, como hacían tantas mañanas. Los rosales estaban en plena floración, rojos, blancos, amarillos, rosados, y el aire estaba pesado con su perfume. Abejas zumbaban de flor en flor, y pájaros cantaban en los árboles que habían crecido fuertes y altos a lo largo de los años. Poe ya no estaba con ellos. El viejo cuervo se había ido 5 años antes, durmiendo por última vez en el hombro de Edmund, después de una vida extraordinariamente larga para su especie. Lo habían enterrado en el jardín, bajo un rosal especial, y a veces, cuando el viento soplaba de cierta forma, Cecilia juraba poder escuchar su graznido familiar. «¿Piensas en Poe?», preguntó Edmund, notando su mirada distante. «En Poe, en Agnes, en Lady Honoria, en todos los que vinieron y se fueron. ¿Nostalgia? Un poco, pero también gratitud. Cada uno de ellos fue parte del camino que nos trajo hasta aquí». Se detuvieron junto a la fuente, la misma fuente que estaba seca y cubierta de musgo cuando Cecilia llegó, ahora viva con agua cristalina que danzaba bajo el sol de la mañana. «¿Recuerdas?», preguntó Edmund, «lo que dije la primera vez que toqué tu rostro». Cecilia sonrió. «Dijiste que mi piel era suave como pétalos, que olía a lavanda y a miedo, y sigues oliendo a lavanda». Él se acercó, inhalando profundamente. «Pero el miedo, ese desapareció hace mucho tiempo. Tú lo alejaste». «No, tú lo venciste. Yo solo estuve a tu lado mientras lo hacías». Rosa apareció en el otro extremo del jardín saludando a sus padres. A su lado estaba un joven, Henry, hijo de un conde vecino que la cortejaba hacía meses. Cecilia observó a su hija, su postura segura, su sonrisa fácil, la forma en que se movía por el mundo sin miedo a ser vista. «Ella es feliz», dijo Cecilia, «porque tú le enseñaste que merece ser feliz, que la felicidad no es un privilegio reservado para los perfectos. No existe la perfección, no, solo existe la humanidad, con todas sus marcas». Se quedaron en silencio por un momento, observando a Rosa y a Henry conversar junto a un parterre de tulipanes. El sol de la mañana calentaba sus rostros, y la brisa primaveral traía consigo el aroma de 1000 flores en floración. «Si pudieras volver»,
preguntó Cecilia de repente. Al día en que me conociste, ¿harías algo diferente? Edmund pensó por un momento, luego negó con la cabeza. No, cada momento, cada dolor, cada miedo, cada duda, nos trajo hasta aquí. Y aquí es exactamente donde quiero estar. ¿Incluso con una esposa marcada? Él se giró hacia ella, tomando su rostro entre sus manos como había hecho tantas veces a lo largo de los años. Sus dedos trazaron la marca de nacimiento, aquel mapa de un país que solo ellos conocían. Especialmente con una esposa marcada, dijo. Tu marca me enseñó a ver de verdad, no con los ojos, sino con el corazón. Y lo que veo es a la mujer más extraordinaria que jamás conocí. Cecilia sintió que las lágrimas brotaban en sus ojos, no de tristeza, sino de una alegría tan profunda que no cabía en palabras. Te amo, dijo. Después de 20 años, aún no encuentro mejores palabras. Y yo a ti, y no necesito mejores palabras. Se besaron allí, en el jardín que habían construido juntos, bajo el sol de una primavera que finalmente había cumplido todas sus promesas. A lo lejos, Rosa reía por algo que Henry había dicho, y el sonido de su alegría resonaba en el aire como música. Más tarde aquella noche, cuando la casa finalmente se había dormido y solo el claro de luna iluminaba los antiguos pasillos, Cecilia se sentó en el escritorio de su cuarto y comenzó a escribir. Eran memorias, sus memorias, para que un día Rosa y los hijos de Rosa y las generaciones que vendrían después supieran de dónde venían. Nací en una noche de tormenta, escribió, con una marca en el rostro que mi familia llamó una maldición. Durante 20 años les creí. Creí que era maldita, indigna, destinada a la soledad, pero estaba equivocada. La marca no era una maldición, era un mapa que me llevó a través de tierras oscuras y valles de sombras, pero que finalmente me condujo a un jardín de luz, a un hombre que me vio cuando no podía ver a nadie, a hijos de mi corazón que me enseñaron que el amor no conoce límites, a una hija de mi sangre que llevará adelante la lección más importante. Somos valiosos no a pesar de nuestras imperfecciones, sino con ellas. Dejó de escribir, mirando por la ventana hacia los jardines bañados por la luna. Edmund dormía pacíficamente en la cama detrás de ella, su respiración suave y regular. Habían llegado tan lejos, de una joven vendida y un duque ciego, a una familia que esparció amor por donde pasó, de un castillo sombrío y muerto, a un hogar lleno de vida y esperanza. Y todo había comenzado con una marca que el mundo llamó maldición, pero que ella había aprendido a llamar Rosa. Cecilia sonrió, cerró el cuaderno y se fue a acostar al lado del hombre que la amaba. Afuera, la luna continuaba su vigilia silenciosa, y las rosas del jardín se mecían suavemente en la brisa nocturna, guardando sus secretos perfumados. La historia no terminaba allí. Las historias nunca terminan de verdad. Solo se transforman en otras historias, que se transforman en otras, en una cadena infinita de vidas y amores y pérdidas y esperanzas. Pero aquel capítulo específico, el capítulo de Cecilia y Edmund, de marcas y rosas, de oscuridad vencida y luz encontrada, había hallado su final apropiado, un final que era en realidad un comienzo, como todos los mejores finales siempre lo son.